Hola, en esta sesión queremos hablar de 5 lecciones clave de innovación que nos dejó Steve Jobs como visionario, que fue una gran influencia en el hoy presente que vivimos, pero en su momento fue sobre cómo creó el futuro y co-creó y nos ayudó a construir. Entonces, en la época en la que él vivió del 55 al 2011, pues sabemos todos que es una gran historia que empezó en su cochera. ¿Y por qué se hizo famoso? Porque lanzó el Macintosh, el iPod, el iPhone, el iPad. Y todos estos productos han venido a revolucionar no solo su industria o las personas que utilizan esos productos, sino también cómo se hacen otros productos, que es particularmente una gran influencia. Y eso generó como consecuencia una transformación en 6 industrias. Claro, la computación, la más obvia, pero también en la música. Yo recuerdo mis primeros audífonos cuando tenía mi iPod. La telefonía, porque claro, el teléfono ya se transformó y sirve para más cosas que hacer llamadas, sirve para reproducir música, almacenar música. La animación, también el retail y las tabletas. Uno de los logros también por los cuales se les reconoce muchísimo es que convirtió a Apple como la empresa más valiosa del mundo. Y su filosofía fue cómo unir la tecnología con la humanidad, porque todo estaba diseñado alrededor de los humanos. Y eso pues es un súper mega gran logro. O una gran visión que antes no se tenía. Antes era lo fácil de hacer, no necesariamente lo correcto hacia los humanos. Y cuando llevamos esto a la siguiente parte, son bloques. Entonces vamos a empezar con la primera. Sigue tu pasión. Lo que decía Steve Jobs es la única forma de que hagas algo wow, impresionante, hagas historia, es que ames lo que haces. Porque si no lo has encontrado, posiblemente lo disfrutas, posiblemente no lo disfrutas y te choca y entonces eso impacta. Pero si lo amas, si estás a lo mejor bañándote, piensas en eso. Si vas en el trayecto, piensas en eso. Cuando amas algo, no te enfocas en aferrarte como si fueras un niño chiquito con tus juguetes, sino que te enfocas en algo más grande que eso. Y no importa que te equivoques, vas a seguir buscando cómo hacerlo de una mejor manera. Entonces, eso hace que tu pasión sea más grande que pequeños conflictos que puede haber con otras personas. Dejas de lado lo personal y te enfocas en el resultado, en tu propósito. Entonces, aun cuando Jobs fue despedido de Apple en el 85, su pasión lo trajo de vuelta y creó lo mejor. Esa pasión le dio resiliencia, que es esta capacidad de que un día te estiras y otro día regresas, ¿no? Como los resortes, como el metal, porque eso le permitía superar los fracasos inevitables cuando estaba buscando empujar tanto para tener innovación. Entonces, pues obviamente se iba a dormir triste, pero al día siguiente, como el resorte, regresaba con más ánimos, ¿no? Y lo más padre es que no basta con una buena idea, necesitas muchísima obsesión, porque las ideas cualquiera las puede tener, pero las ideas no son de quien las piensa, las ideas son de quien las hace. Entonces, si tú sigues tu pasión, si no te tomas las cosas personales, si todos los días intentas, aunque fracasas, vas a tener más información que los que ni siquiera lo intentan. Y eso te va a llevar al siguiente nivel. Esta es la que más me gusta. El diseño no solo es cómo se ve bonito y cómo se ve bonito, pues está padrísimo, los colores, el tamaño, no, es cómo funciona. Y es el alma fundamental de la creación que termina expresándose en todo lo que impacta. Entonces, el primer punto fue simplicidad radical. Lo que Steve Jobs decía es cada botón, cada esquina, cada cosa tiene que ser muy bien estudiado. Si está cerca, si te hace estirar la mano a donde no te conviene, cómo se conectan los puntos. Y luego de ahí va a la experiencia completa. Jobs diseñaba y se metía de todo, del empaque, las cajas, el papel, el grosor del papel, hasta la tienda, porque él sabía que absolutamente todo comunicaba. Todo es parte de la experiencia. Y de ahí vamos a forma más función. Un producto bello que no sirve de nada, no sirve. Y las dos cosas funcionan y las dos cosas importan. Entonces, sí está padre que se vea muy bonito el iPod, pero aunque esté delgado, tiene que funcionar, ¿cierto? Entonces es forma más función, porque si está muy bonito pero no funciona, es un mal diseño. Y luego, esta está padrísima. Di que no a hacer 1000 cosas. Y yo creo que este nos aplica a muchos que tenemos ideas. Despiertas con una idea y te vas a dormir con otra idea o con la versión 200 de esa misma idea. Y la gente piensa que enfocarse es decir que sí a lo que tienes que enfocarte. Pero cuando empiezas a decir que no a todo lo que te quita tiempo o te desenfoca, eso te permite que te puedas enfocar más en lo que sí deberías estar haciendo. Porque cada vez que le dices que sí a algo que no deberías estar haciendo, le quitas tiempo a lo que sí.
Entonces, dile que no a las buenas ideas, pero que no son tu prioridad, y eso te va a ayudar muchísimo. ¿Cómo lo aplicó Steve Jobs? Bueno, en el caso de Apple tenía más de 350 productos y la empresa estaba a 90 días de la quiebra. Demasiadas líneas, no tiene una identidad y de ahí pasa a, después de Jobs, se redujo a 10 productos en donde lo que hizo fue analizar qué es consumidor, qué es pro por portátil, o sea que se puede llevar a todos lados, qué es la categoría de escritorio y eso se conoce como la mayor transformación empresarial de la historia. Y luego pasamos a conectar los puntos. Esta es una frase súper famosa que dice, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante porque no sabes qué va a pasar mañana, no sabes cómo vamos a terminar haciendo algo mañana, pero sí lo puedes hacer mirando hacia atrás. ¿Qué significa eso? Que cuando empiezas a ver cómo todo lo que has hecho hacia atrás y las resiliencias y lo que has pasado, bueno y malo, te permite hacer lo que hoy estás haciendo, es el resultado de lo anterior. Entonces, por ejemplo, Jobs tomó una clase de caligrafía por curiosidad después de abandonar la universidad, pero esa caligrafía evoluciona y entonces la lleva a la tipografía. 10 años después, esa clase inspiró tipografías que permitían conectar con personalidades. Y eso se convierte entonces, como lo vemos aquí, en una super clase para innovar fuera de tu campo. Las mejores innovaciones nacen cuando combinas mundos distintos, no cuando intentas crear algo nuevo desde cero, sino cuando rompes fricciones, rompes barreras y traes algo que ya existe en la industria de la aviación y lo colocas en la industria del pan. O llevas algo de tu cocina hacia otra industria. El 5 empieza por la experiencia del cliente. Tienes que empezar con la experiencia del cliente, no con lo que a ti te gusta, con lo que tú visualizas como la solución perfecta. No, tienes que empezar en qué le duele a la persona, qué tanto le duele. No es lo mismo y hemos platicado el, ay, me duele mi dedito, ay, me duele muchísimo, lo quiero resolver ahorita mismo. Entonces, empieza con la experiencia del cliente. ¿Cómo la puedes hacer chiquiti, wow, impresionantemente buena? Y entonces de ahí hacia atrás trabajas con la tecnología, no al revés. Tengo esta tecnología y de aquí quiero avanzar. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, cuando hablamos de la Apple Store, fueron espacios para que las personas vivieran, experimentaran, usaran, conocieran, más que vender. Entonces, es un espacio abierto, puedes ir, explorar, interactuar, más que el momento de la transacción. Cuando construye el iPhone, no se pregunta qué teléfono querían. Acuérdense, si Henry Ford le hubiera preguntado, o bueno, le hubiera hecho caso a sus clientes que les preguntó, que le dijeron, queremos caballos que avancen más rápido. Lo que les estaban diciendo era que querían velocidad, más velocidad. Entonces Steve Jobs observó cómo la gente vivía y diseñó algo que terminaron usando, que, que les hizo entender que lo necesitaban porque no tenían algo que les quitara esa necesidad. Y por último, iTunes. Entendió que las personas querían una canción. Porque conectas con una canción, no quieres a lo mejor comprar todo el disco. Y entonces rediseñó la industria musical entera. Recuerda, las 5 lecciones se ven aquí, sigue tu pasión, el diseño es cómo funciona, no es solo que se vea bonito, cada detalle importa, la experiencia entera es más que el producto solo, la experiencia es parte del producto. Dile no a mil cosas, conecta los puntos y ve cómo lo que has vivido te ayuda a imaginar nuevas aplicaciones y empieza por el cliente. La última frase nos ayuda a despedirnos que dice, mantén el hambre por aprender y mantén la locura por crear. El hambre por aprender es decir, no lo sé todo, conozco apenas un árbol y cuando te das cuenta que hay muchísimos árboles, volteas y dices, hay más bosques. Entonces, mantén el hambre por aprender y mantén la locura por crear. La locura por crear, fallar, volverlo a intentar. Y eso nos hace seguir inspirándonos por este señor que creó un futuro del cual nos vimos súper beneficiados y nos hace posible pensar que nosotros también podemos estar creando algo que inspire a otros. Si llegaste hasta aquí, ya sabes, dale a suscribirte y seguiremos subiendo cosas parecidas. Gracias.